Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes este tema. La ética en general el tema es ética cristiana, pero yo hoy les voy a compartir un pastor irreprensible. Y quisiera orar para empezar. Padre, te doy gracias por la oportunidad, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que conoce la necesidad de cada uno de los que hemos venido aquí, ministre, Señor, conforme a la necesidad de nuestros corazones. Háblanos a nuestras vidas y sabemos, Señor, que tú harás la obra maravillosa dentro de nuestro ser. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Un pastor irreprensible. Quisiera leer ahí en el texto en Filipenses capítulo 2 de Reina Valera 1960. Filipenses 2, 14 y 15. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mis amados, la palabra irreprensible, el apóstol Pablo la usa en varias ocasiones. Por ejemplo, Pablo enumera 4 áreas en las cuales un hombre que aspira al liderazgo de la iglesia o al pastorado debe ser evaluado para determinar si es irreprensible. Esas 4 áreas están enfocadas en el carácter moral de la persona. Número 2, una persona que debería ser irreprensible debe enfocarse en su vida en el hogar y la familia. Número 3 es la madurez espiritual. Cualquiera que aspire a un liderazgo en la iglesia tiene que ser maduro espiritualmente, ya que un neófito no está capacitado para enseñar, ya que se puede envanecer, dice la palabra de Dios. Y la última sería la reputación pública, que es lo que la gente dice. Cuando escogieron a los diáconos, una de las cualidades debería de ser que tengan buen testimonio. Y ese es importante cuando Pablo, ¿verdad?, enumera esas áreas para aspirar a un liderazgo en la iglesia. Y Pablo lo menciona constantemente, y Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y allí Pablo está entrando en la ética pastoral, en la ética cristiana, porque la ética cristiana promueve la práctica de las virtudes cristianas. ¿Como cuáles? Como la humildad, la paciencia, la generosidad y la compasión entre nosotros, ¿verdad? Entonces, Pablo deja bien claro, ¿verdad?, que nosotros, aquellos que ya estamos en el ministerio, nos es necesario que seamos irreprensibles, porque en la ética cristiana necesitamos la humildad, la paciencia, la generosidad y la compasión para con los demás. Porque Pablo sigue diciendo en el texto: maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, y luego hace una connotación que para nosotros debe ser importante: aptos para enseñar, ¿verdad? Entonces, la ética cristiana invita a nosotros los creyentes a reflexionar sobre nuestras acciones, y debemos de discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿sí? Y usted y yo tenemos algo que nos ayuda a identificar lo correcto y lo incorrecto. Dicen, y debe ser, que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. Eso debe de ser para nosotros. Nosotros no tenemos opción, aquel hace esto, aquel hace otro. No, nosotros tenemos una regla de fe y conducta
que es la palabra de Dios. Aparte, dentro de nosotros tenemos al Espíritu Santo, el cual la Biblia dice que Él es el que nos guía, el que nos dirige, ¿verdad? El que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero no solamente eso, dice que el Espíritu Santo también nos redarguye de pecado y es lo que nos va a ayudar a ser irreprensibles. Pablo tenía no obsesión, sino una preocupación de que los ministros, ¿verdad?, fueran personas con estas cualidades, entre las que yo le voy a hablar, que es irreprensible, ¿verdad? Por eso le dice a Tito en el capítulo 1, versículos 5 al 9, dice, por esta causa, versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Qué interesante, hermanos, que Pablo envía a Tito. A lo mejor Tito estaba siendo procesado en el liderazgo y Pablo le dice, ve a Creta a corregir. Y cuando nosotros los pastores corregimos, debemos de estar atentos a que no tengamos las mismas correcciones que vamos a corregir en otros, que nosotros tengamos esas debilidades. ¿Comprende? Y Pablo le dice a Tito, ve a Creta, ve a los cretinos para que ellos puedan corregir las deficiencias, y allí establece ancianos en cada ciudad. Y ya viene, ¿verdad?, las cualidades, y el primero que dice, versículo 6, dice, y que fueren irreprensibles, maridos de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. Y vuelve, mire Pablo otra vez el versículo 7, lo que le dice a Timoteo, le vuelve a decir a Tito, porque es necesario. O sea, no es como una opción, es una necesidad que el obispo, y le repite otra vez, sea irreprensible como administrador de Dios. Pablo recalca a Tito lo mismo que a Timoteo, te es necesario. Para nosotros, mis amados hermanos pastores, es necesario que atendamos al consejo de la palabra y nos demos cuenta que necesitamos ser irreprensibles. Y cuando yo recibo el tema, digo, híjole, qué difícil, ¿quién calificará para ser irreprensibles? ¿Calificaremos acaso nosotros para ser irreprensibles? Porque Tito sigue diciendo, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea, que no sea pleitista, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y el versículo 9 vuelve a hacer esa connotación, Pablo, retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Nosotros los pastores somos buenos, deberíamos ser buenos para enseñar, ¿verdad que sí? Pero a veces enseñamos y no somos buenos para retener. Santiago dijo, no solamente sean oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y es lo que Pablo le dice, que los hombres que tú escojas, que sean retenedores de la palabra, que no solamente enseñen bien, sino que practiquen lo que enseñan. Y ese es el reto y el desafío para muchos de nosotros. ¿Estamos? Entonces, y lo dice, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Comprendiendo lo que Pablo está diciendo, ahora vamos a ver qué es irreprensible. Según el diccionario de la lengua española, irreprensible significa que no merece reprensión o que no debe de ser reprendido, sin acusación alguna. De ser este el significado bíblico exacto, que lo que es probablemente, indicaría que un anciano o un obispo habría que estar bastante cerca de la perfección o de la impecabilidad. No se puede equivocar. ¿Está Pablo buscando superhombres que realicen la tarea pastoral? ¿Qué será?
¿Qué será lo que Pablo quiso decir con las instrucciones que le estaba dando a Tito, a Timoteo, a los filipenses, a los colosenses? Les dice también. Bueno, muchos pastores de los que estamos aquí quedaríamos de alguna manera descalificados, ¿sí? Por la traducción o por la definición que dice el diccionario de la lengua española. La verdad es que si nosotros quedábamos solos con esa definición, hermano, muchos de nosotros quedaríamos descalificados. Pero ¿sabe qué? El no merecer reprensión no es que tengamos que ser nunca reprendidos, porque ¿cómo vamos a crecer? Cuando Dios, hermanos, o cuando en la palabra de Dios se usa la palabra perfección, siempre es madurar. Y tenemos que ir madurando en nuestro caminar con Dios. Yo no puedo ser el mismo que era hace 5 años. Yo no puedo ser el mismo que era hace un año. Yo no puedo ser el mismo esposo que era hace un año. Yo tengo que ir evolucionando en la vida familiar, en mi vida espiritual, en la madurez. Yo no puedo ser el mismo que era el año pasado. Yo tengo que ir madurando, tengo que ir siendo perfeccionado. Por eso Pablo da estas instrucciones para ir perfeccionando nuestras vidas y no seguir siendo los mismos. ¿Cuántos quieren seguir siendo los mismos? No, ¿verdad? Queremos ir madurando, queremos ser perfectos en ese contexto de perfeccionar, de madurez. Entonces, por lo tanto, para una mejor comprensión de la palabra irreprensible, anipileptos en griego, hermanos, es no ser sorprendido, que no tenga que echarte mano, en otras palabras, que no te agarren con las manos en la masa. Hay personas, hermanos, hace tiempo vino una mujer y me dijo: pastor, fulano de tal hizo esto y esto y esto. Y yo fui, ¿verdad?, a reprenderlo y decirle: oye, se dice esto y esto y esto de ti. Oh, no, pastor. O sea, ya lo habíamos agarrado con las manos en la masa y él todavía decía que no, que no y que no. La persona se tuvo que presentar. Y es cuando medio reconoció, porque nunca se arrepintió, nunca dijo: es verdad, sí es cierto, yo lo hice. Entonces, eso es la palabra cuando habla de irreprensible, que no te agarren. O sea, no que no vayas a hacer algo y no te agarren, no, que no lo hagas, para que no tengan nada que decir en contra de ti, que no haya una necesidad de traerte a juicio. Eso es ser irreprensible. O sea, la idea es que no haya acusaciones en tu contra que se puedan sostener, porque la gente puede decir cosas de nosotros. El pastor hizo esto, o el pastor se robó esto. Pueden decir muchas cosas, pero cuando vengamos a las pruebas, no puedan tener pruebas contundentes para decir es verdad, sino que podamos ser irreprensibles en lo que se nos acusa. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, irreprensible significa una persona que vive una vida sin culpa, con integridad, con pureza, que puede ser confiado por Dios y por los demás. La pregunta para reflexionar sería para nosotros: ¿nuestra congregación como pastores confía en nosotros? ¿Nuestra familia confía en nosotros? ¿Tenemos una buena reputación en la ciudad? Bueno, ahí es cuando nosotros tenemos que autoexaminarnos y ver que hay áreas que hay que cambiar para poder ser cada día mejores. La irreprensibilidad no tiene pues que ver con perfección o impecabilidad, que no vayas a fallar, sino es con transparencia. Tiene que ver con transparencia, tiene que ver, como dice la Escritura, que andemos en luz. La gente tiene que ver en nosotros lo más transparente que se pueda. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba iniciando el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo? Y les dice: miren, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Eso le dijo Pablo a Timoteo en el texto que leíamos, ¿no? Para que sean luminares en este mundo perverso y malo. Así debe de alumbrar nuestra luz. Eso es ser irreprensibles, andar en luz. Por lo contrario sería ser hipócrita. Ser irreprensible es una meta que todos los creyentes debemos tener en cuenta, todos. No solamente, claro, los pastores tenemos más responsabilidad, pero todos los creyentes tenemos que tener esa meta. No se trata de ser perfecto como Dios, no, sino esforzarnos por vivir una vida acorde a las enseñanzas y ser una persona honesta, justa y amorosa. Eso es lo que debemos de ser, porque la ética cristiana es algo que nos lleva a la práctica, no algo que conocemos, no algo que sabemos, es a la práctica. Y es lo que Pablo le está diciendo a Tito, a Timoteo, a los filipenses. Ustedes tienen que llevar el conocimiento que tienen de Dios y de la Escritura a la práctica. Entonces no se trata de ser perfectos como Dios, pero podemos buscar la santidad y la perfección en Dios, que ya dijimos, perfección es madurez. Por eso Pablo le dice a los efesios, ¿verdad? Miren, yo les he dado los dones, yo les he dado los talentos, los dones para la edificación de los santos, para la perfección de los santos, o sea, para llevarlos a la madurez. Entonces, en la práctica es difícil encontrar personas completamente irreprensibles. Todos somos humanos, todos tenemos errores, tenemos áreas. Si a mí ahorita le preguntaran a mi esposa si yo soy irreprensible en el matrimonio, híjole, a lo mejor por guardarme las espaldas y como estamos contentos hoy, me va a guardar las espaldas, ¿no? Pero no la agarre en un momento enojada, porque va a soltar la sopa. Todos tenemos áreas donde podemos mejorar y necesitamos esforzarnos para poder mejorar. Sin embargo, mis amados hermanos, la búsqueda de la irreprensibilidad nos debe de impulsar a esforzarnos por mejorar nuestra conducta, a ser más justos, a ser más compasivos, a ser más responsables. No quiero decir esto porque a lo mejor algunos tienen ese problema, otros no tenemos el problema, pero a la iglesia, ¿quién es el que llega al último? Y el pastor ya va a predicar. ¿Dónde está el pastor? Pues búsquenlo, búsquenlo. No, tenemos que ser responsables, ¿verdad que sí? La gente nos va a ver cualquier manchita en nuestras vidas, y las que podamos mejorar y estén de nuestra parte, hay que hacerlo. Por eso tenemos que hacer una continua evaluación o autoevaluación y aprender cada vez para ser mejores, porque no nomás somos nosotros. Tenemos una congregación, o si tú tienes parte de algún liderazgo en la iglesia, tú tienes una responsabilidad de esas personas, y esas personas están confiando en ti. Por eso, mis amados hermanos, los pastores, por muchas razones, debemos de tener mucho cuidado en mantenernos irreprensibles. Primeramente, somos un blanco especial de Satanás. ¿Cuántos saben eso? Y él nos va a atacar con tentaciones más severas que otros, porque si nos da cualquier tentación, pues no vamos a ceder. Por eso Pablo le dice a Timoteo: mantén la doctrina, mantén las sanas palabras, porque eso te salvará a ti y salvará a los que te escuchan. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado, ¿verdad? Porque nosotros somos el blanco de Satanás para destruirnos, para atacarnos. Usted dice: no, yo me siento bien, firme. Mis amados, si Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, fue tentado, ¿qué esperamos nosotros? No es que yo ayuno mucho. Jesús venía de orar y ayunar 40 días. Entonces estamos en ese mismo paquete de la tentación, estamos allí.
Por eso tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo y nos comprende y nos entiende, pero tampoco eso es una excusa para decir, es que yo soy humano. No. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 9, vamos a leer hasta el 10, dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, a Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Otra versión dice: ahí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, solo servirás. Fíjese, a veces muchos de nosotros o muchos pastores han caído en esta propuesta, en esta tentación. Le muestra la gloria. Apenas Dios empieza como a bendecirnos y ya nos sentimos, ¿verdad?, como que somos las estrellas. La Biblia dice, no, que alumbremos como luminares. Otra versión dice como estrellas, pero no estrellas de Hollywood, ¿verdad que sí? Sino estrellas para dar testimonio, que nuestra luz de Cristo brille, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y muchos en esta propuesta de Satanás: mira, te voy a dar toda mi gloria, todo mi esplendor. Ni era de él, pero él lo estaba regalando. Porque la Biblia dice en el Salmo 24: de Jehová es la tierra, su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. ¿Verdad que sí? Todo es de nuestro Dios. Pero así es Satanás, él da de lo que no tiene. Pero nosotros tenemos que tener cuidado en esa área, porque vamos a ser tentados y vamos a ser reprensibles, nos van a reprender. Entonces tengamos cuidado con lo que Dios, hermanos, quiere hablar a nuestro corazón, para no ser y no ceder a la tentación. No busque la tentación para vencerla, huya. Cuando un pastor, hermanos, es acusado con pruebas contundentes, su caída tiene un potencial grande de daño. Hace muchos años yo oí y leí una estadística, antes de redes sociales. Hoy es algo peor, pero cuando no existían las redes sociales, decía que cuando un creyente normal, o sea, que no tenía ningún liderazgo en la iglesia, cuando él pecaba, dice que afectaba un radio hasta 90 personas. Afectaba a 90 personas a su alrededor. Porque cuando él pecaba, pues familiares, amigos, conocidos, más o menos era un rango de 90 personas. Pero decía esa estadística, cuando un pastor peca, dice, afecta una ciudad. Eso era antes. Imagínense todos los amigos que tienen Facebook. Imagínense. Ya no es una ciudad, son ciudades, es todo Estados Unidos. Los que tienen amigos allá en España, en Europa, en Londres. Mire lo que va a afectar. Entonces, un pastor hoy, en nuestros días, cuando tiene acusaciones y pruebas contundentes, su daño va a ser muy grande. Por eso Satanás sabe cuando un pastor cae, porque él sabe el efecto que va a hacer en las ovejas. Y no solamente hoy en las ovejas. ¿Y eso qué es, pastor? ¿Y eso qué esto hace? Y luego se hace viral, ¿verdad? Ese video. Ahorita estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestra reputación. Aún lo que publicamos en Facebook o en redes sociales. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto puede pasar a veces porque los pastores, hermanos, somos demasiado conscientes de nuestros dones y nuestros talentos. Es que Dios me usa, pero se nos olvida que seguimos siendo humanos y descuidamos
nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Usted no se debe enfocar o creer que su don es más grande que su carácter de ninguna manera. Por eso Pablo le dice que sean irreprensibles, porque todos los que estamos aquí tenemos debilidades y flaquezas. Amén. ¿O alguna esposa aquí tiene su esposo perfecto? Yo nomás conozco uno. Y eso era mentira lo que ella dijo. Pues ella dijo, yo nunca me he peleado con mi esposa, con mi esposo, nunca. Y yo le pregunté, yo soy así medio raro, ¿no? Y yo me quedo, a ver, ¿será cierto? Y yo fui a preguntarle al esposo, oiga, ¿usted nunca se ha peleado con su esposa? Dijo, no, porque siempre le hago caso a lo que ella dice. Tengamos cuidado y, hermanos, vamos a cuidar nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestro lado ciego. Para eso estamos, Pablo para eso les dice, miren, Pablo le dice a Tito, ve y busca hombres, ve, corrige. La corrección a muchos no nos gusta, pero es necesaria en nuestras vidas, nos va a ayudar a que la reprensión sea peor y el efecto dañino a los demás sea más devastador. Porque a pesar, mis amados hermanos, de nuestras habilidades, de nuestra pasión por servir a Dios, un descuido con nuestras debilidades nos va a volver presa fácil del enemigo. Y nuestra caída va a ser estrepitosa, ¿verdad? Muy evidente, terrible, dañina para el evangelio y para la iglesia de Jesucristo. Por eso Jesús, hermanos, antes de partir al cielo, antes de dejarnos al Consolador, dice que Él oró por sus discípulos y empezó a orar. Le dijo, Señor, oro por estos. Y lo dice, y por los que han de venir, que somos nosotros. A nosotros nos tocó vivir en esta generación y tenemos una responsabilidad muy grande ante los ojos de Dios, pero también de las personas. Juan capítulo 17, versículo 14 al 17 dice, yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció, porque no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús sabía la necesidad que había de nosotros, hermanos, vivir, como dijo Filipenses, ¿verdad? Pablo a los Filipenses, en un mundo perverso y malo. Jesús lo sabía, Pablo lo sabía. Por eso Jesús oró por sus discípulos y por los que habíamos de creer. Porque la palabra, hermanos, griega, cosmos, que es mundo, traducida mundo en español, tiene distintos significados dependiendo del contexto. Pero el significado de cosmos en el cual estamos hablando hoy, en el contexto, es un sistema, es una organización. Este mundo tiene un sistema, tiene una organización. A veces nos quejamos y decimos, hay una agenda progresista, hay esto, hay lo otro. Eso va a existir, pero nosotros tenemos una tarea. Y para eso, entre más podamos cuidar nuestra conducta, nos va a ayudar a ser luminares en el cielo y en la tierra también. El significado de cosmos, hermano, en el cual estamos hablando, este sistema específicamente es la organización o el organismo establecido por Satanás para Satanás impedir que nosotros como personas vivamos para Dios. Él no quiere, Él quiere que se nos descredite con pruebas contundentes. Por eso, hermano, haciendo énfasis, hermanos, que nosotros como pastores conocemos más la verdad, ¿verdad? Somos líderes espirituales y tenemos una responsabilidad. Por eso tenemos que vivir lo más que podamos acercados a la palabra de Dios. Porque cuando un pastor, hermano, no vivimos y pecamos deliberadamente, nos convertimos, nuestro pecado es más hipócrita que el de los otros. Porque nosotros enseñamos
Hermano, ¿cuántos son buenos para enseñarle a la congregación? No hagas esto y no hagas aquello. ¿Cuántos somos buenos, pastores, en ver los defectos de nuestras ovejas? Nadie. ¿Verdad que sí somos buenos? Yo soy bueno y digo, y este hermanito, mira, se está durmiendo allá. Mira, este no está poniendo atención allá. Ah, este está allá en el celular. Somos buenos para ver todos los defectos de acá. Pero la palabra de Dios es una espada de dos filos. Corta para allá y corta para acá. Nuestros pecados, hermanos, son más evidentes y la gente los resalta, los magnifica más porque nosotros enseñamos. En el capítulo 23, hermanos, de Mateo, cuando usted lee, habla de los fariseos y Jesús les dice, miren, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos y luego les hace una connotación. ¿Ven a los fariseos? Ellos son doctores de la ley. Si alguien sabe más de la ley, son ellos. Y luego les dice, miren, en ellos, todo lo que ellos les digan, hagan. Todo lo que les enseñen, hagan. Pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí entiende? O sea, todo lo que ellos le digan que hagan, ustedes háganlo, porque está en la ley. Pero no hagan lo que ellos hacen. Ojalá y que nosotros seamos esos pastores, hermanos, que enseñamos que hagan, pero que nosotros también hacemos. Ore, hermano, ore, ayune. Y nosotros a los 5 minutos nos quedamos dormidos orando y ayunando, ¿no? No, tenemos una responsabilidad más alta. Nuestro estandarte o nuestra estándar es más alto. Y hoy el estándar del cristianismo, nosotros los líderes espirituales lo hemos bajado, pero estamos aquí para subir el estándar y que la gente sepa que amamos a Dios con todo el corazón y que vamos a esforzarnos por tener una conducta digna del Señor. Entonces, en pocas palabras, nosotros los que enseñamos necesitamos abundancia de gracia y del poder de Dios debido a la alta responsabilidad y prominencia, hermanos, que tenemos no solamente delante de Dios, sino delante de las personas. Dios es misericordioso, Dios es paciente con nosotros, pero a veces la gente no. ¿Se acuerda cuando David le dijo, Señor, le dice el Señor a David, David, ¿quién quieres que te juzgue? ¿Los hombres o yo? Señor, tú, porque los hombres son ingratos, pero tú eres misericordioso. Entonces, pero nosotros tenemos responsabilidad con Dios y también con los hombres, con los demás. Entonces eso me lleva a entender que un pastor irreprensible tiene una identidad en la doctrina. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tú tienes que ser apto para enseñar, tienes que estar definido en lo que tú crees. Hoy en día, hermanos, con redes sociales, nosotros podemos agarrar cualquier predicador que nos guste y irnos por esa línea. Y decir, este me gusta, quiere un predicador de milagros, ahí lo encuentra. Quiere un predicador de expulsar demonios, ahí lo encuentra. Aunque el evangelio es completo en muchas áreas, nosotros tenemos que ser personas equilibradas en la doctrina, definidos, con una identidad verdadera. Nosotros representamos a una organización, casa de oración. ¿Usted está definido en la doctrina que nosotros practicamos en casa de oración? ¿Ha leído la declaración de fe que hay en Casa de Oración México? Bueno, si no lo ha hecho, hágalo. Porque hay muchas personas que no tienen una identidad definida y se les mueve el tapete con cosas doctrinales. Acuérdese, tenemos una doctrina fundamental. Hay doctrinas secundarias, pero hay una fundamental que nosotros tenemos que tener una identidad bien definida. Pablo por eso les dice, aptos para enseñar, tienen que estar definidos para que puedan enseñar a otros. Ustedes tienen que estar definidos en la doctrina. Y a Tito le dice, sé retenedor, retén la palabra para que puedas exhortar a otros, para que puedas guiar a otros. Pastores, ¿estamos definidos en la identidad, en la doctrina? ¿Sabemos dónde estamos parados? ¿O nos va a mover
el tapete cualquier predicador que dice, no, este es de la sana doctrina, este es. Hay muchos que dicen ser de la sana doctrina y no son. Por eso es importante la madurez espiritual para discernir. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos que tener cuidado. Por eso hay personas y hay pastores que hoy creen una cosa y mañana creen otra. Hoy te dicen, estoy 100% aquí, pero se desvían porque se dieron al esplendor de Satanás. Algunos, otros pensaron, ¿verdad?, que no estaban definidos en lo que creían por eso, pero nosotros que pertenecemos a una organización, ¿estamos definidos bien en lo que somos, en donde estamos parados? Ahí usted autoexamínese y dése cuenta que creemos. Y estamos hablando de la doctrina fundamental, lo que se cree, lo que es fundamental, lo que es salvífica de la salvación, respecto a la salvación. Filipenses, voy a leer Filipenses capítulo 2, pero lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, con el texto que empezamos. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15, traducción lenguaje actual, me gusta. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar, y me gusta lo que dice esta versión, con un buen comportamiento. Se fija que Pablo siempre, aparte que Pablo era un teólogo bien teológico en sus escritos, también quería que esa teología la lleváramos a la práctica. Este pasaje en específico, dentro de su contexto más amplio, Pablo anima a los filipenses a vivir una vida de humildad, una vida de paciencia, de unidad. Él quería que los creyentes en Filipos tuvieran paz, tuvieran armonía, porque les decía, eso es esencial para vivir como hijos de Dios en un mundo tan corrupto, en un mundo tan corrupto. Pastor Jan predicaba el domingo en la iglesia, ahí en Las Cruces, Nuevo México, y decía él, en esto conocerán, un mandamiento nuevo les doy, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Bueno, ese era el mismo relato de Pablo, cuando les dice a los filipenses, hay que haber paz, hay que haber armonía. Y aquí a mí me surge una pregunta, ¿cómo mantenernos irreprensibles en un mundo tan malo, tan perverso? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay términos muy prácticos que Filipenses dice, hacer todo sin murmuración y contienda, ¿verdad? Hay que tratar, porque algo que tenemos muy suelto todos nosotros es la lengua. Todos. A veces en el cafecito, ¿no? ¿Cuántos les gusta platicar ahí en el cafecito y de repente se nos va las quejas, los descontentos y empezamos a expresar? A veces hay cosas que tenemos que expresar, pero hay que expresarlas con las personas correctas. Amén. Entonces, ¿qué quería decir Pablo? Hey, tengan cuidado. No hagan todo como dice la traducción, ¿verdad?, del lenguaje actual. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Es que no me gustó esto, es que no me gustó aquello. Y todos, o sea, bueno, yo batallo en eso. Y yo quisiera, es una área en la que yo estoy trabajando para poder vencerme a mí mismo y no ser así. Porque dejar de murmurar y dejar de tener contienda significa elegir, responder con gracia, con amabilidad, con paciencia. Significa ser conscientes de nuestras palabras y nuestras actitudes. Tenemos que tener cuidado en vez de buscar destruir, nosotros somos de aquellos que debemos de edificar, de animar a otros en vez de derrumbarlos. Yo no sé si usted como pastor usa esta expresión. A lo mejor ya no se usa, era años atrás, pero usábamos una expresión que se decía,
se fueron 10, pero vienen 20. ¿Cuántos usaron esa expresión? Ni un irreprensible hay aquí. Yo la usé. Y aun cuando no la decía, la tenía aquí en el corazón. Que se vaya, al cabo vienen 20, pero no es cierto. Y un día el Señor me reprendió y me dijo: ¿para qué te haces si te duele? Te duele que se vaya. Y le dije: sí, cierto, Señor. Aún el más rebelde de nuestra congregación que se va, nos duele. Y dejé de usar esa expresión, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado hasta en esos pensamientos, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado con nuestra actitud. Nosotros no estamos aquí para derrumbar, estamos para edificar. Y si alguien se va de nuestra congregación, ore y bendígalo. Y dígale: ok, que te vaya bien. Si algún día quieres, esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Por eso nuestras vidas deben de estar marcadas, hermanos, por una actitud decorosa, una actitud alegre que glorifique a Dios y nos acerque cada vez más a Él y a otros. Desde que yo cambié esa actitud, algunos han vuelto, o algunos, no todos, ¿verdad? Pero algunos han vuelto. Ok, si tú tomas esa decisión, ¿hay algo para poderla cambiar? No, ok, déjame oro y que Dios te bendiga, porque hay muchos, aquí no, pero yo estuve en una organización donde los maldecía: te vas a ir de mi iglesia y te va a ir mal, porque aquí está el Espíritu de Dios, como nos ha predicado el pastor Chuy, ¿no? Si tú te vas, el Espíritu de Dios se queda conmigo porque está conmigo. No. Seamos agentes de unidad, de paz, de amor, teniendo un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Que la gente vea que amamos a Dios con todos nuestros defectos, porque seguimos siendo, pero buscando ser mejores cada día. Por eso un pastor irreprensible, hermanos, debemos de ser y andar como es digno del Señor. Andar dignamente. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, que andéis como es digno de la vocación con el cual fuisteis llamado. Versículo 2, con toda humildad, mansedumbre. Se fija que todo es práctica y todo son actitudes de carácter. Mansedumbre. Y luego aquí habla, porque algunos de nosotros somos difíciles, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Digo que aquí, hermanos, porque somos pastores, ¿verdad? Y la enseñanza es para pastores. No se diga las ovejas. Batallamos. Pero aquí dice: soportándonos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo describe en los 3 primeros capítulos, hermanos, de Efesios, todo lo bueno que Dios hace. Estás en lugares celestiales sentado juntamente con Cristo, y empieza a dar todas las bendiciones, y los 3 primeros capítulos son de grandes teologías que a veces no las podemos entender, pero el capítulo 4, volvemos a lo mismo, lo lleva a la práctica. En el capítulo 4, hermanos, pasa de la teología a la aplicación práctica, exhortando a los creyentes de Efesios a andar dignamente de una vocación, de una posición que nos ha dado Cristo. Muchos de nosotros, no todos nosotros, hermanos, estamos y ejercemos un ministerio por la misericordia de Dios. Nos hemos mantenido algunos por algunos años, otros por más, pero nos hemos mantenido por la gracia y la misericordia de Dios. La palabra digno, la idea es concordar, ser coherente entre nuestras acciones y nuestras palabras. Ese es andar como es digno. Nuestra presentación externa debe también ser lo mismo de nuestra presentación interna. Tal es el pensamiento del hombre, dice el proverbista, dice Salomón, tal es él en su corazón.
No es lo que somos por fuera, realmente es por lo que somos por dentro. Y las actitudes, hermanos, vienen del corazón, las intenciones vienen del corazón. Por eso Pablo les dice andar dignamente de su vocación. Usted y yo tenemos una vocación, ya somos pastores. ¿Cuántos pastores hay aquí? Bueno, ya tienen una vocación. Significa vivir de acuerdo a esa vocación. Nuestro estándar debe de subir de una manera que honremos a Dios. Mientras que Él completa el plan en nosotros, en nuestra vida, nosotros tenemos que darle honra a Dios. Mis amados, tenemos una vocación, un llamado. Vivamos dignamente. No solamente es para usted, es para mí también. Yo me hablo y digo, Señor, ayúdame a vivir dignamente, porque el llamado que tú me diste no fue por cualidades, no fue porque yo lo merecía, no fue porque tú me vistes perfecto, no, fue, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Y me encanta lo que Pablo dice. Imagínese el apóstol Pablo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Y me gusta lo que dice y me ministra a mí. Y Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. ¿Quién nos consideró digno de confianza? Dios. ¿Quién tuvo misericordia de nosotros? Dios. Porque dice el versículo 13, a pesar de que yo antes era blasfemo y blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía yo por ignorancia y porque era un incrédulo. Y me encanta el versículo 14. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. Si somos algo, si hemos logrado algo, hermanos, es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Pablo lo tenía bien claro. Qué generoso ha sido Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Nos llenó de su amor. Ay, es que yo amo mucho las ovejas. Por nosotros fuera no las amaríamos, las maldijéramos cuando no hacen lo que queremos. Pero el amor de Dios nos hace tener un corazón perdonador. Un pastor que no tiene ese ya es extra, pero un corazón que no tiene un corazón perdonador, hermanos, no debe estar ejerciendo el pastorado. Porque vamos a ser menospreciados, heridos, lo que usted quiera, lo que usted le ha pasado en el ministerio. Y los que no le han pasado, no se sienta el superhombre, le va a pasar. Oh, no, a mí no, yo sí soy, no, olvídese. ¿Cuántos pastores que saben lo que está hablando dicen amén? Para terminar, el último de mis puntos es: un pastor irreprensible se somete. Un pastor irreprensible se somete. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Así es que, mis hermanos, cuando la Biblia habla someteos a Dios, someterse significa renunciar voluntariamente al control de nuestras vidas. Ya no somos nosotros, hermanos, es mucha gente detrás de nosotros. Nosotros renunciamos algunas veces a nuestra privacidad, renunciamos a nuestra confort. ¿Cuántos han ido a la iglesia cansados? Pastores, ¿sí? Y también hermanos, ¿verdad? Si usted es un hermano que ejerce algún liderazgo y va cansado, triste, adelante, hágalo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros hemos sido cansados, tristes, porque
No podemos faltar porque somos el pastor, ¿verdad? Quisiéramos ser como los hermanos que faltan porque les duele el dedo chiquito de la uña, porque dice el pastor Abelardo, porque les duele una pestaña. Quisiéramos ser esos, pero no podemos. Tenemos que someternos porque tenemos una vocación y tenemos que darle dignidad a esa vocación. Y al someternos, hermanos, nos cuesta cumplir, porque no es fácil. Hoy en nuestra naturaleza como seres humanos no nos gusta someternos. Yo sé que aquí si hay esposas que se someten a sus maridos. El significado completo de la palabra es obedecer, poner debajo, estar sujeto. Mis amados hermanos, tenemos que someternos. Tenemos que someternos a nuestras autoridades, estar por debajo, que no necesitamos, hermanos, resistir, pelear por someternos. Sumisión se refiere a la actitud que toman los individuos, hermanos, que se someten a una autoridad voluntariamente. Entre los sinónimos de someterse podemos encontrar acatamiento, rendición, humillación y obediencia, y lo contrario de sumisión es rebeldía. Un pastor que no se somete, hermanos, es un rebelde, pero un pastor que se somete es obediente y es dócil en tomar consejo, y no solamente en tomar consejo, porque podemos, oiga pastor, ¿cómo le hago en esta área? Y nos dicen cómo hacerlo y luego no obedecemos lo que nos dicen. No, un pastor que se somete no solamente pide el consejo, sino lo obedece. Y eso le va a traer grandes bendiciones. La obediencia siempre trae bendición. Concluyo, la palabra irreprensible nos invita a reflexionar sobre la importancia de la ética de nuestra vida. Es un faro que nos guía, es un faro que nos ayuda a ver la luz al final del túnel, que nos lleva a vivir una vida recta y llena de integridad, aunque el camino sea complejo. Usted y yo tenemos un desafío, debemos de buscar siempre ser irreprensibles, y esto no significa ser perfectos, sino esforzarnos para ser mejor cada día. Estamos en un mundo donde la moralidad siempre está en debate, qué es bueno, qué es malo. Nosotros tenemos una guía de fe y conducta que es la palabra de Dios, y dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, tenemos un desafío muy grande de ser irreprensibles, porque una persona irreprensible no solo no infringe las leyes o las normas morales, no, sino que también se esfuerza por vivir de acuerdo a los principios de justicia, de honradez y de compasión, y sobre todo de la palabra de Dios. Tenemos un reto y pidámosle a Dios que nos ayude. Dios les bendiga, hermanos.